es puentes, no moradas. Así se titula nuestro estudio de hoy y queremos, ¿verdad?, trabajar algunos detalles específicos. Dicho sea de paso, cuando nosotros hablamos de puentes, ¿qué específicamente, para qué se utilizan los puentes? ¿Cuál es el propósito de los puentes? Conectar, ¿verdad? El puente no es para que usted viva en ese lugar, no es para que usted more en ese espacio, sino para que usted lo use como un medio de conexión y de transportarse, de pasar de un lugar a otro. De forma específica, Dios ha utilizado muchos puentes a través de la historia, no solamente de forma bíblica, sino también de forma literal. En mi vida han habido muchos puentes que al principio corrí el riesgo de hacer esos puentes moradas y de conectarme de forma específica del propósito de Dios, del propósito maravilloso que Dios tenía preparado para cada uno de nosotros. Pero antes de leer lo que vamos a leer en Éxodo, que vamos a leer algunos textos así parcialmente, pero quiero trazar la plataforma del estudio. En Génesis, en el capítulo 12, allí se relata la historia de Dios hablando con Abraham. ¿Recuerda esa historia? Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero yo les pregunto, ¿sabía Abraham a dónde se dirigía? No, no necesariamente, pero Dios le dijo: sal. Lo interesante es que Abraham comienza, ¿verdad?, prepara todo y sin cuestionar a Dios, como hablamos uno de estos miércoles, salió hacia el lugar donde Dios le iba a mostrar que llegara. Dicho sea de paso, Abraham vivía en Ur de los Caldeos, que más adelante se convirtió en Babilonia. Y es interesante que hay un mensaje en Apocalipsis que nos llama a nosotros, a la iglesia, a salir de Babilonia. Muy bien, pero ese no es el tema. El punto es que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, yo te voy a guiar. Y allí, cuando dice Génesis capítulo 12, del verso 12 en adelante, Dios le dijo: yo voy a multiplicarte, voy a bendecirte, de ti haré una gran nación. Y dice la narración que Abraham salió de su tierra y llegó a la tierra de Canaán. Y luego allí en la tierra de Canaán, Dios le dijo a Abraham: esta tierra se la daré a tu descendencia. Abraham está en Canaán y le está diciendo: esta tierra se la daré a tu descendencia, porque yo te multiplicaré, será una nación grande, fructífera, será una nación poderosa, yo haré eso contigo. Bueno, Abraham allí en Canaán pasó el tiempo y Abraham murió en Canaán. Abraham no vio esa promesa cumplirse. Abraham no vio esos detalles específicamente. Pero más adelante en Génesis, en el capítulo 26, verso 3 y verso 4, le repite la promesa ¿a quién? ¿A quién le repite la promesa después de Abraham? Le repite la promesa a Isaac. Isaac le repite la promesa con los mismos detalles: de ti haré una gran nación, te multiplicaré, esta tierra se la daré a tu descendencia. De forma específica, todos los detalles. Lo mismo Dios repite para que los que escuchan la promesa, en este caso Abraham, que la escuchó, y ahora, ¿verdad?, Isaac, que la escucha, que puedan tenerla en mente. Más adelante, en Génesis capítulo 46, verso 3, en Canaán se avecina una crisis terrible. Y Dios le dice a Jacob, después del dilema de José en Egipto, los hijos, toda esa interacción, después que pasa todo eso, Jacob tiene preocupación y algunas dudas de moverse a Egipto. Él entiende que la promesa de Dios está vigente y entendía que quizás en Canaán era que Dios iba a cumplir esos propósitos. Pero recuerden, Dios usa puentes, Dios usa medios para llevar a cabo su plan, para cumplir sus propósitos. De modo que en el verso 3 del capítulo 46, Dios le dice a Jacob: no temas en descender a Egipto,
porque allí, ahora le dice a Jacob, allí de ti haré una gran, ¿qué cosa? Nación. Entonces ahora, ¿se siente Jacob confortable de ir a Egipto, sí o no? Sí, porque ya Dios le está diciendo que salga a Egipto, que vaya a Egipto, de modo que ya ahora va conforme y tranquilo y en paz. Cuando uno lee en el capítulo 47 de Génesis, en el verso 11, cuando llegó Jacob, o llegaron Jacob y sus hijos a Egipto, dice el texto bíblico que José hizo que ellos moraran en la tierra de Egipto, pero no en cualquier lugar, sino en el mejor lugar de la tierra de Egipto, bajo las instrucciones del faraón. El faraón le dijo, dale lo mejor a tu familia, colócalo en la mejor tierra, que tengan todo lo necesario, que no le falte nada. Y entonces José los estableció en la tierra, o en uno de los mejores lugares de Egipto, la tierra de Ramesés. Y allí comenzó el pueblo a crecer. Ahora, es importante que nosotros mantengamos en mente que Dios repitió esta promesa ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces la repitió? En lo que hemos leído. Obviamente sigue repitiéndolo, pero lo que hemos leído, ¿cuántas veces la repetimos? 3 veces. Se la dijo primero a, se la repitió a, y luego motivó a que vaya. Y a Jacob le dijo, en Egipto el pueblo se va a multiplicar. Egipto no es el lugar final. Egipto no es la morada. Egipto no es el lugar donde tú vas a llegar y te vas a quedar estancado allí. Egipto es un lugar solamente de paso. Es un puente, es un medio. Dios va a cumplir sus planes y sus propósitos, pero no es el lugar donde Dios te quiere. No es el lugar donde Dios espera que tú te estanques, que tú te quedes allí. Y entonces la narración obviamente nos enseña que ellos comenzaron a multiplicarse. José, ya en su tiempo, ya de despedirse de su familia, en el capítulo 50 del libro de Génesis, versos 24 y 26, José hizo prometer a sus hermanos que cuando él muriera, primero le dijo, señores, Jehová va a visitar a Egipto. En algún momento va a visitar a Egipto. Y cuando visite a Egipto, yo quiero que ustedes me prometan que mis restos serán llevados a Canaán. No serán dejados aquí en Egipto. Y los hermanos le prometieron que así iba a acontecer, que así iba a ser. Lo iban a llevar a tierra de Canaán. Más adelante, en el capítulo 1 de Éxodo, que es los textos donde vamos a leer, el verso 7 específicamente dice que el pueblo se multiplicó, se fructificó. El pueblo, la tierra, dice el verso 7, se llenó del pueblo de Israel. Es decir, de los descendientes de Israel. Eso indica que hubo prosperidad, hubo gozo. Pero debo decir que después de la muerte de José, con José murió la generación agradecida, la generación que conocía el plan de redención de Dios, que conocía la promesa, una generación fiel. Y todos los que nacieron después de la muerte de José fueron personas que comenzaron a nacer bajo un gobierno diferente, bajo leyes diferentes, bajo culturas diferentes, bajo placeres diferentes, bajo cosas diferentes. Y todos los que fueron creciendo, crecieron desconectándose de Dios. Se habían olvidado las promesas que Dios había dado tanto a Abraham como a Isaac, y luego la confirma con Jacob yendo a la tierra de Egipto. Eso indica, pueblo querido, que el pueblo de Israel, cuando se multiplicó y creció y se estableció en Egipto, se acomodó en Egipto. Por lo tanto, no tenía necesidad de seguir caminando, no tenía necesidad de regresar a Canaán. Ya Canaán se había perdido del enfoque, de la visión del pueblo. No había motivación. ¿Por qué no había motivación? Porque el pueblo se acomodó en Egipto.
el pueblo usó el puente que Dios estaba utilizando para llevarlo a Canaán, lo utilizó como la morada de ellos. Se adaptaron a la cultura, se adaptaron a todo lo que estaba sucediendo allí. No sufrían nada en lo absoluto, tenían todo lo que pudiesen tener, no extrañaban nada. Y muchos de ellos nacieron en Egipto. De modo que por alguna razón, de parte de los padres hacia los hijos, se fue desconectando el pueblo o la descendencia después de José de Dios. ¿De quiénes era la responsabilidad de mantener la promesa viva en los corazones de los hijos? De los padres. Y Dios le había dicho, esto lo repetirá, se lo dirá a tus hijos y lo llevará y se repetirá. Dios había dado esas instrucciones. Pero el pueblo fue desconectándose paulatinamente y la nueva generación ya estaba completamente desconectada de Dios. Éxodo capítulo 1, verso 8. Lea conmigo el texto bíblico. Leemos Éxodo capítulo 1, verso 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto. ¿Qué se levantó? Dice el texto. Un nuevo rey que no conocía a José. Déjame hacer una pausa allí. Levantándose un nuevo rey que no conocía. La palabra Yadá en hebreo no implica directamente o no se trata solo de una ignorancia histórica. Es decir, no conozco nada de eso, sino mayormente de un rechazo deliberado de la obra redentora de Dios realizada por medio de José. Es decir, voluntariamente ese faraón no le interesaba nada de eso. No quiso prestar atención. Ahora yo le pregunto a ustedes, este faraón, el no interesarse de la historia, de lo que hizo José, de la historia redentiva que venía para un pueblo que estaba en Egipto con un propósito, ¿era voluntad de Dios esa, sí o no? Usted podría decir, bueno, no, pastor, pero ¿cómo puede ser posible que Dios permita que se levante ahora un faraón que no conozca para poner a sufrir al pueblo? Porque usted puede preguntar y decir, bueno, pero ¿por qué permitió Dios todo este sufrimiento? ¿No pudo evitarlo desde el principio? Bueno, yo puedo contestarle de esta forma. Si aún Dios permitiendo el sufrimiento, las crisis, los problemas, las situaciones, la esclavitud en Egipto, fue difícil sacar al pueblo, ahora dígame usted si iba a ser fácil ellos estando cómodos como estaban anteriormente. Y uno dice, bueno, pero Dios sácalo y ya, ahora que están bien, ahora que no son esclavos, ahora puede sacarlo. No, a Dios se le hizo difícil sacar al pueblo de Egipto, aún siendo esclavos, aún pasando por crisis, pasando por situaciones. Dios tuvo que provocar la necesidad, el grito de liberación en ellos para poderle traerle la libertad. Cuando nosotros, pueblo querido, estamos tan cómodos, estamos tan bien, estamos tan, ¿cómo decimos? ¿Hay alguna otra palabra que pueda definir eso? Acomodados, zona de confort. Estamos muy relax, estamos tranquilos, estamos en paz, estamos a gusto, no tenemos necesidad, no tenemos ningún tipo de problema, no tenemos problema de salud, no tenemos problema de esto, no tenemos problema económico, no tenemos problema de esto. ¿Qué necesidad tiene usted de seguir los planes de Dios? ¿Qué necesidad tiene usted de buscar al Señor? ¿Qué necesidad tiene usted de cumplir o de hacer que se cumpla la promesa de Dios en usted? No hay. Y dicho sea de paso, esto está pasando en Egipto, de que el pueblo llegó, usó el puente como una morada y se ha quedado estancado allí. Pero hay muchos Egiptos en las vidas de nosotros, ¿sí o no? Oh, sí. Sí, y dicho sea de paso, la Biblia, en este caso de este faraón, no da el nombre de ese faraón. Y teológicamente uno podría decir, bueno, no da el nombre del faraón, porque ese faraón puede ser cualquier cosa hoy. De la forma de cómo actúa el faraón, es como actúa el enemigo hoy día.
pero hay muchas cosas que Dios ha utilizado como puente. Dios nos ha sacado de países, Dios nos ha cambiado de trabajo o nos ha dado trabajo, Dios nos ha movido de territorio, Dios nos ha dado algo, Dios nos ha dado una casa, Dios nos ha dado un carro, Dios nos ha dado una bendición, y todo eso lo tomamos como morada, nos desconectamos de Dios y perdemos el enfoque de la misión. Llegaste a la universidad, amén, gloria a Dios, eso es bueno, ¿sí o no? Sí, poderoso, llegaste a la universidad, tienes un título, maravilloso, pero ese no es el fin, no es el final, no es la morada, es un puente. Dios te dio la bendición de tener un título, eso es un puente, pero no, Dios te sigue bendiciendo. Pero no es el final. Dios no solamente quiere darte un título en la universidad, Dios no solamente quiere darte un carro, Dios no solamente quiere darte una casa, Dios no solamente quiere darte una buena familia, Dios no solamente quiere darte un buen trabajo, Dios no solamente quiere sacarte de la crisis del lugar donde tú estás y traerte a un lugar donde hay abundancia para que tú estés cómodo. No, Dios quiere darte salvación. Dios quiere que tú te enfoques en que nuestro destino final no es el lugar donde nosotros estamos hoy. Y muchos de nosotros que venimos de fuera, es decir, de otros países, nosotros tuvimos deseo de venir para acá, para Estados Unidos. Tuvimos ese sueño en diferentes casos, diferentes circunstancias, quizás posibilidades, pero llegamos, aquí estamos. Amén. Sí llegamos, pero Estados Unidos no es la morada de los hijos de Dios. Y es posible que Dios haya utilizado esto, y estoy mencionando Estados Unidos porque estamos aquí, pero usted puede mencionar cualquier país, usted puede mencionar cualquier circunstancia, cualquier situación, de donde Dios te ha sacado en momentos de crisis, porque cuando Dios sacó a Jacob y a sus hijos de Canaán, era para librarlo de una crisis. Lo llevó a un lugar donde había abundancia, pero no para que el pueblo se olvidara de Dios, no para que el pueblo cambiara su enfoque ni su destino. Y hay muchas personas, pueblo, muchas personas. De hecho, yo le digo porque yo corrí ese riesgo. Desde que yo llegué aquí a Estados Unidos, fueron bastantes las ofertas para desenfocarme. Bastantes las ofertas, las propuestas por aquí y por allá y todo bienestar, todo gozo, toda alegría, todo color de rosas. Cosa de prosperidad, cosa de comodidad, cosa de estar bien. Uno tiene esa tentación en el proceso. Uno tiene esos desafíos dentro del proceso. Pero cuando tú tienes claramente el enfoque de la misión, de que lo que Dios quiere contigo no es solamente bendecirte aquí terrenalmente, sino darte la oportunidad de la vida eterna, entonces las cosas con las que tú puedes lidiar en esta tierra todas son pasajeras para ti, carecen de importancia. Como dice Pablo, todo esto lo tengo como basura en comparación con lo que Dios puede darnos, con lo que Dios puede bendecirnos, con lo que Dios puede otorgarnos. Entonces, esos detalles son lo que están pasando directamente aquí en Egipto. Yo saco al pueblo, les digo, lo voy a multiplicar, y dicho sea de paso, Dios no lo multiplicó en Canaán, los multiplicó en la tierra pagana, los multiplicó en Egipto. Y allí su promesa se estaba cumpliendo, hasta que ahora se levanta un enemigo, se levanta uno que aparentemente no conoce a José. Estoy haciendo el énfasis en la palabra yadat hebrea, que no es simple y llanamente conocer porque no conoció, sino de rechazo, un rechazo constante de no interesarse en lo que Dios puede hacer por el pueblo, en lo que Dios hizo por el pueblo, o en lo que José hizo por el pueblo, ni tampoco en la redención que Dios iba a dar a la nación de Israel en un mundo esclavizante. Y la palabra de Dios señala de que ahora este rey que surge, este rey que se levanta, comenzó a trabajar algunos procesos específicos. Y parte del proceso, porque déjeme decirle, no es lo mismo ser pastores nómadas allá en Canaán
que ahora disfrutar de los privilegios del Nilo. No es lo mismo bregar con ovejas y con animales, que ahora te sirvan las cosas a la mesa y que tú estés bien y que todo esté tranquilo y que haya paz por todos lados y que todo sea prosperidad. No es lo mismo ni es igual. Nadie está dispuesto a dejar su comodidad para sufrir por causa del Evangelio, para sufrir por causa de lo que Dios nos ha prometido. Y entonces, esta es la situación que estamos viendo aquí en Egipto con el pueblo de Israel. Entonces usted se pregunta, ¿era necesario que Dios levantara a alguien que no conocía a José y al pueblo? ¿Sí o no? ¿Era necesario? Sí era necesario. Sí era necesario. Porque normalmente, pueblo querido, normalmente, no voy a decir generalmente, pero normalmente nosotros nos acordamos de Dios cuando estamos en medio de las crisis. Esa es la gran realidad. Yo he vivido situaciones de catástrofes gigantescas y nosotros todos hemos vivido que vemos el corazón de la gente buscando a Dios. Las bibliotecas se agotan porque la gente compra Biblia. Son los momentos en que la Biblia más se lee, donde hay más oraciones. Cuando pasó lo del World Trade Center en New York, el mundo entero estaba orando. La gente estaba estudiando la Biblia. La gente estaba tratando de acercarse a Dios y de cambiar sus vidas. Una crisis trae preocupación al impío, pero al que cree en Dios trae bendición. Déjeme repetir eso. Una crisis trae preocupación al impío, es decir, al inconverso, al que no cree en Dios, al que no confía en las promesas de Dios. Pero para el que cree en Dios, trae bendición. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 8, verso 28, que a los que aman a Dios. De modo que ahora tú puedes estar pensando conmigo, pastor, yo estoy ahora mismo cruzando el Niágara en bicicleta. Te acompaño en tu sentimiento, tranquilo. Bueno, pues alaba a Dios. Porque de ese Niágara en bicicleta va a venir una bendición. ¿Ves? Porque es la forma, dice Romanos no. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 7. Dios colocó este tesoro, el tesoro de la esperanza, el tesoro de la salvación, el tesoro de las bendiciones en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo con eso allí? Bueno, que tú y yo somos simples barros. Y que la esperanza que está en nosotros está puesta en un vaso frágil, en un vaso que se quebranta, en un vaso que se quiebra, en un vaso que sufre, en un vaso que pasa por situaciones. Pero en ese momento Pablo dice, debes reconocer que la excelencia del poder es de Dios y no tuya. Dios permite que tú pases por esas situaciones para que tú reconozcas el poder de Dios, para que tú vuelvas a enfocarte en la misión, para que tú vuelvas a confiar en las promesas del Señor. Por lo tanto, Dios tuvo que levantar este faraón, que no conocía a José voluntariamente, obviamente. ¿Y qué hizo este faraón? La Biblia dice directamente, usted puede leer, de hecho sea de paso, desde el verso 8 en adelante. Mire lo que dice, vamos a leer verso 9. Verso 9, Éxodo 1, 9. Dice el verso 9, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Está leyendo conmigo? Verso 10, ahora pues, seamos como, subraye esa palabra, porque fíjese cómo define la sabiduría, cómo define el seamos sabios. Esto es el enemigo, esto es el faraón que está hablando con todos sus secuaces y está diciendo, seamos sabios. ¿Sabio en qué sentido? Para que no se multiplique. Número uno, ¿está eso en contra de la bendición de Dios, sí o no? Sí, porque Dios dijo que lo iba a multiplicar.
Entonces aquí tenemos a alguien que está tratando de estratégicamente usar su fuerza, su poder y su autoridad para impedir que la promesa de Dios se cumpla en un pueblo que ha recibido esa promesa. Y dice, sigue diciendo el versículo, y acontezca que viniendo guerra, Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. ¿Y cómo dice la última parte? Entonces déjeme hacerle esta pregunta. ¿Tenía interés el faraón de que el pueblo se multiplicara? No. La multiplicación significa la bendición de Dios. El enemigo no quiere bendición para el pueblo. Y número dos, el enemigo tampoco quería que el pueblo, ¿qué cosa? Se fuera de la tierra. El enemigo quería mantenerlos esclavos todo el tiempo. Quería mantenerlos bajo su dominio todo el tiempo. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿es eso parecido a lo que nosotros estamos viviendo hoy? Porque nosotros estamos viviendo en una era moderna. Déjeme decirle para que usted no se confunda ni se deje engañar. Nosotros estamos viviendo en una era moderna y somos esclavos modernos de muchas cosas que están impidiendo que la promesa de Dios se cumpla en nosotros. Por eso el enemigo nos ofrece trabajos buenos, nuevos, oportunidades, privilegios, lugares. El enemigo nos ofrece un montón de cosas materiales y cosas que nosotros podríamos decir, bueno, maravilloso, esto es impresionante, esto es una bendición de Dios. Mire, la bendición de Dios no va a venir a usted con el propósito de que usted se olvide de Dios. Si usted está disfrutando una aparente bendición de Dios y usted está alejándose de Dios, eso fue el diablo que se lo trajo y no Dios. Sí, yo sé que no hay amén en eso, pero... Pues dice, pastor, pero ¿y este trabajito que yo tengo? Bueno, el trabajito te quitó el tiempo de venir a adorar a Dios. El trabajito te quitó el tiempo de servirle al Señor. Ya tú ni diaconisa quieres ser. Nada. Entonces, si el trabajo o si la bendición que tú estás disfrutando hoy te está quitando el privilegio de tú servir a Dios, de tú seguir los caminos del Señor, de tú seguir confiando en las promesas y seguir caminando a nuestro objetivo, que es la Canaán celestial, entonces Dios no te lo trajo. Dios no te lo trajo, porque el faraón, la estrategia del faraón, que dicho sea de paso, la Biblia le llama el gran dragón a faraón, porque lo compara directamente con Apocalipsis 12, el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, porque el propósito de Satanás, el propósito del enemigo es arruinar las bendiciones y la promesa de redención que Dios ha ofrecido y que Dios ha dado a sus hijos en esta tierra. De modo, pueblo querido, que la estrategia de él es bien clara. No vamos a permitir que se multipliquen. En pocas palabras, no vamos a permitir que tengan bendición en esa dirección. Y el texto dice que mientras más lo oprimían, más se multiplicaban. Parece que la opresión era motivo para seguirse multiplicando. El pueblo se multiplicó de forma impresionante. La promesa de Dios se cumple, aunque sea en escenarios inesperados, como fue el caso de Egipto. Pero la promesa de Dios se cumplió bajo esas circunstancias. Pero Dios tuvo que quitarle las comodidades al pueblo para que el pueblo sintiese la necesidad de liberación. Hasta que nosotros no sintamos la necesidad de liberación, no podemos ser liberados. Jamás podríamos ser liberados. Dice el versículo, repitiendo el verso, la última parte del verso 10, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. De modo que el enemigo no quería que ellos se fueran de la tierra. Pero el propósito no era que ellos vivieran en Egipto. Egipto no era el lugar preparado de Dios para ellos. El lugar preparado para ellos era la Canaán terrenal. Y allí era donde Dios quería llevarlos. Pero ellos estaban tan cómodos, tan a gusto, tan contentos con sus éxitos y sus logros y todas sus cosas, que no tenían necesidad de moverse de allí. ¿Hay alguno aquí que no tiene necesidad de moverse del lugar donde está ahora mismo? Si alguien viene y le dice, mira, vámonos de regreso para nuestro país y allí vamos a comenzar desde cero, ¿usted sería? ¿Quién sería aquí?
Dejen de ser tan incrédulos, tan hipócritas, sé que dicen, ¿verdad? Sí, sí. Porque usted no se va a ir a menos que usted tenga la forma de estar cómodo y subsistir. Si no es así, usted no se va a ir. Pero la gente no suelta su comodidad. Cuando se siente cómodo, valga el énfasis de la redundancia. El apóstol San Pablo dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, verso 20, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Eso indica que nosotros aquí somos, ¿cómo? Peregrinos. Y nosotros temporalmente estamos atravesando por todos estos puentes. Y Dios utiliza, vuelvo y reitero y repito, Dios utiliza muchos puentes, puentes de éxito universitarios, puentes de buenos trabajos, puentes de países moviéndote del lugar donde tú estás a otro. Dios utiliza muchos puentes para bendecirnos, para sostenernos, para que nos vaya bien, para que nosotros estemos cómodos. El problema no es Dios bendiciéndonos, el problema es nosotros recibiendo la bendición y olvidándonos de Dios. Y entonces ese es el mayor problema. Y viene la situación de que Dios tiene que provocar la crisis. Dios tiene que provocar la crisis para entonces hacer que el pueblo recapacite de forma específica. Hay uno de los amigos de Job conversó con todos ellos allí y le dijo 3 cosas importantes que a veces nosotros olvidamos. Y dicho sea de paso, proyecta la voluntad de Dios hacia quienes Él quiere salvar. ¿Quieren leer eso conmigo? Brevemente. Job capítulo 33. Vamos allá a ese libro. Pero póngale algo a Éxodo, que vamos de regreso a Éxodo. Job capítulo, ¿qué capítulo dije? Lo dije bien, muy bien. Job capítulo 33. ¿Lo tiene conmigo? Bien, primero lea el verso 14. Dice el verso 14. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios. Amén. ¿A cuántos le ha hablado Dios? ¿A cuántos? ¿Y a los demás? ¿Quién le habló? Dios no le habla. A ver, ¿a cuántos le habla Dios? ¿A cuántos Dios le habla? Muy bien, excelente. Job capítulo 33, verso 14. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios y el hombre entiende perfectamente la palabra de Dios. ¿Cómo dice el texto? El hombre no entiende. El hombre no entiende. Y entonces sigue diciendo el texto, verso 15. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Note, allí está diciendo que Dios le habla a través de sueños y visiones. ¿Cuántos sueñan? ¿Cuántos sueñan? Los demás no sueñan. Ustedes no duermen, ni siquiera con los ojos abiertos sueñan. Dios habla a través de sueños, dice el texto. Lea conmigo el verso 23. Verso 23. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Y sigue relatando allí. ¿De qué otra forma habla Dios? Dice el texto. Dios envía predicadores elocuentes,
Dios envía mensajes predicados. Dios envía personas que le prediquen el evangelio, que le enseñen acerca de la palabra de Dios. No solamente le da sueños para que usted se mire en la iglesia cantando himnos o algo por el estilo, o relacionado con algo religioso. No solamente Dios le da sueño que lo inquieta, dicho sea de paso, le da sueño donde ve que usted está muriendo, que usted está pereciendo, que usted tuvo un accidente, una catástrofe, un asunto. Miren, no hay mejor emoción que usted tener un sueño donde usted muere y usted abre los ojos y sabe que usted está vivo. ¿Sí o no? Sí, porque cuando uno está durmiendo es el subconsciente. El subconsciente no sabe lo que es ficción y lo que es realidad. Por eso en el sueño nosotros nos comportamos como que si lo estuviésemos viviendo. Pero usted sabe el suspiro gigantesco. Cuando usted dice que se está cayendo y usted está esperando caer en el sitio que usted sabe que se va a morir. Y de momento abre los ojos y usted dice, wow, tremendo, estoy vivo, gloria al Señor. No fue que me resbalé de este asunto ni nada por el estilo. ¿No le ha pasado eso a usted? Dios habla a través de sueños y nos enseña nuestra vida de forma específica para que nosotros nos veamos allí, cara a cara. Es como que podamos vernos con la realidad de nuestras propias vidas. Pero dice el verso 19, léalo conmigo. Dice el verso 19, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a lo que causa la muerte. ¿De qué está hablando aquí? Crisis, enfermedades, situaciones terribles. Y aquí está diciendo, no es que el diablo la provoca ni la trae. Aquí está diciendo que Dios permite eso. Está diciendo que Dios es el causante de que usted pase por esa situación. ¿Por qué lo está permitiendo? Ahora, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios te habla a través de sueños? Yo me imagino que el pueblo de Israel allí en Egipto, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que Dios le dio sueños a ellos también. Que Dios comenzó a hablarle porque José, que no había escuchado de la promesa de Dios porque se le dijo a Abraham y a Jacob solamente se le dijo en el momento de ir a Egipto, pero José tenía la información porque José le dijo a sus hermanos, Dios va a visitar a Egipto y va a regresar a la nación, a Canaán, lleven mi resto con ustedes. José sabía eso en Egipto. De modo que de alguna forma Dios no se quedó en silencio, Dios habló. Dios le dejó saber los detalles a sus hijos en Egipto. Pero la generación que creció desconectada de Dios. Y yo me imagino que Dios le habló a través de sueños. Yo me imagino que Dios le habló a través de predicadores elocuentes, de mensajes. Ahora Dios tiene que hablarle a través de la tercera forma de cómo Dios permite su llamado. Que el pueblo pasara por la crisis, por la crisis. Mire lo que dice la última parte, no la última parte, el verso 29. Job capítulo 33, verso 29. Mire cómo dice el texto bíblico. He aquí todas estas cosas hace Dios, ¿cuántas veces? ¿Para qué? Y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Yo le pregunto a ustedes, ¿está Dios interesado en salvarnos, sí o no? Sí, sí. Por eso actúa. Y yo me imagino, a mí me gusta mucho dramatizar a Dios quizá allá en el cielo, viendo al pueblo creciéndose, multiplicándose y disfrutando la vida, gozándose. Oye, se fueron de vacaciones para acá, fantástico, está chévere, nice. Y por acá, ya compraron, tienen un terreno bueno aquí, allá, y todo en el gozo. Pero cómo el pueblo fue desconectándose y desconectándose y desconectándose. Y a pesar de que Dios trató, porque ya Dios desde el principio le dijo a Abraham que iban a ser esclavos. ¿Dios conoce el futuro, sí o no? Sí, Dios conoce el futuro. Iban a ser esclavos no porque Dios quería que fueran esclavos, sino porque era la única forma de cómo era la única forma para el pueblo reconocer su necesidad de liberación. ¿Se entendió eso? Miren lo que dice. Vamos nuevamente a Éxodo. Capítulo 2.
Lo que ustedes van buscando, Éxodo. Capítulo 2, verso 24 en adelante. Dicho sea de paso, vamos a leerlo desde el verso 23. Verso 23. ¿Lo tenemos? Dice el texto bíblico: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Gemían a causa de... Ahora déjeme hacer una pregunta. Si no hubiesen sido esclavos, ¿hubiesen gemido? No, no hubiesen gemido. Entonces la esclavitud era necesaria para que el pueblo tuviese esa necesidad. Sigue diciendo el versículo: y clamaron a Dios, y subió el gemido de ellos a Dios. Ahora yo le pregunto, en ese momento, en esa crisis, en esa circunstancia, cuando clamaron a Dios, Dios dijo: yo no lo mandé a ustedes estar cómodos, yo no lo mandé a ustedes a olvidarse de mí, yo no lo mandé a ustedes a tomar malas decisiones en sus vidas, yo no le mandé a ustedes a quedarse estancados en Egipto, a usar el puente como una morada final y creer que ese era su destino final. Nunca fue su destino final. Nunca le dije que era el destino final. Le dije simple y llanamente que iba a ser un puente, algo transitorio, porque yo los iba a traer de regreso a Canaán. Así que yo no... Y Jehová no lo escuchó. ¿Dice el texto eso? ¿Dice el texto eso? ¿Cómo dice el texto? Porque Jeremías 33:3 dice: clámame. Pero muchas veces para nosotros clamar a Dios necesitamos estar cruzando el Niágara en bicicleta. Sí. ¿Se entiende esa expresión? ¿Quién ha cruzado el Niágara en bicicleta? Porque es difícil. La expresión indica crisis, algo terrible, algo que usted no puede hacer, algo que pues... Se vieron en la crisis, se vieron en la servidumbre, se vieron que ya las comodidades fueron eliminadas, se vieron que ahora tienen que trabajar fuertemente para ganarse el pan, se vieron que ahora estaban abandonados y entonces ahora clamaron y se acordaron. Ahora yo le pregunto a ustedes, el ellos en este momento acordarse de Dios, ¿indica que ellos tenían conocimiento previo de Dios, sí o no? El ellos acordarse de Dios en este momento, ¿tenían conocimiento previo de la liberación y de saber que ese no era su territorio final, sino la Canaán terrenal? ¿Sí o no? Sí, porque si no hubiesen tenido el conocimiento, no se hubiesen olvidado de Dios. Eso indica que ellos voluntariamente cambiaron a Dios por las comodidades de Egipto. Voluntariamente, adrede, decidieron cambiar a Dios por las comodidades de Egipto. Y cuando Dios les quitó las comodidades, entonces volvieron a acordarse de Dios. Dios nos va a liberar, pueblo querido. Dios nos va a traer bendiciones. Pero nosotros necesitamos reconocer que nosotros necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa es la gran realidad. Esa es la gran realidad. De modo que la Biblia nos enseña, o esta historia, que dicho sea de paso, es bastante lo que hay aquí, aunque no vamos a trabajar todos los detalles de aquí, pero lo que dice el texto bíblico es que ellos se acordaron de Dios, clamaron a Dios, y clamaron a Dios por causa de su servidumbre. ¿Fue difícil para Dios sacar al pueblo de Egipto, sí o no? Sí. Dios le mostró con todas las plagas y todas las maravillas que hizo en Egipto que ellos podían confiar en Dios, que ellos podían depositar su confianza en Dios y dejarse dirigir y guiar por Dios. Pero a pesar de todo eso, el pueblo siguió siendo incrédulo. Dios hace todo lo posible por salvarnos, Dios hace todo lo posible por guiar nuestras vidas, pero Dios no puede hacer más de lo que está a su alcance. Porque hay una parte que tú tienes que hacer, hay una parte que yo necesito hacer, y Dios no va a hacer eso por nosotros. Si hoy, pueblo querido de todo corazón, de hecho ya voy a cerrar la Biblia, ya terminamos. Si hoy por alguna razón yo estoy utilizando los puentes, las bendiciones de Dios, los lugares de donde Dios me ha sacado y me ha traído a otros lugares,
si lo estoy usando como la morada final y me he olvidado de Dios, entonces yo creo que hoy es un día para que nosotros reflexionemos en eso. Porque la intención de Dios no es que nosotros seamos prosperados en esta tierra, sino que nosotros podamos ser candidatos para entrar a la Canaán celestial. Nuestra morada final, nuestro lugar final a donde Dios quiere llevarnos, es a la Canaán celestial. Y hay muchas cosas en este mundo, muchos faraones que van a venir con el propósito de estancarte, de no permitir que esa bendición sea contigo, número uno, y número dos, de que tú nunca abandones lo que estás haciendo que te aleja de Dios, de que tú nunca te desconectes de lo que ya el enemigo te ha ofrecido para que tú regreses a conectarte con Dios. El enemigo nunca va a querer eso, porque esa no es su intención. Pero Dios sigue tocando, sigue trabajando, sigue llamando, sigue esperando, sigue buscando, porque Dios hará todo lo que esté a su alcance para que nosotros podamos entrar a la Canaán celestial. Amén, pueblo querido. ¿Se entendió el estudio de esta mañana? Amén, amén. Yo quiero preguntar, ¿hay algún israelita aquí? ¿Algún israelita aquí que ha llegado a Egipto y ha creído que Egipto es su lugar final? Y se ha acostumbrado a Egipto y se ha acomodado a Egipto y de alguna forma se ha ido desconectando de Dios. Yo quiero tener una oración por ti. Si tú estás aquí, colócate en pie sin ningún problema, que yo quiero orar por ti, porque de alguna forma hay que desatar esas cadenas, de alguna forma hay que desconectar esas situaciones, porque el enemigo trata de acomodarlo en Egipto. El mundo es la representación de Egipto y la representación del faraón es todo aquello de forma general que nos quite el gozo de la salvación y la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Yo estoy aquí de pie, pueblo querido, pues no puedo ponerme más de pie de lo que estoy, pero yo he sido tentado en diferentes ocasiones de conectarme a Egipto y de desconectarme de Dios. Satanás no se va a quedar tranquilo, va a seguir trabajando y trabajando hasta que logre sus objetivos. Pero lo bueno es que no importa si nosotros estamos en Egipto, que no importa si nosotros estamos en el fondo del mar, cuando nosotros clamamos, Dios escucha. Y eso es lo que nos llena a nosotros de alegría y de esperanza. Amén, pueblo. Oramos. Cariñoso Padre que estás en los cielos, oh, primeramente, Señor, nosotros te agradecemos por tantas bendiciones que nos ha dado, porque nos rescataste, Señor, de lugares terribles, y que hoy nosotros podemos gozar de bendiciones, quizás de comodidades, de lujos, y quizás, Señor, de algunas oportunidades maravillosas en este mundo. Pero, Padre querido, a veces hemos sentido que nos hemos acomodado tanto, Señor, en esta tierra, que tenemos temor de perder la visión de la salvación que tú has otorgado a través de tu Hijo Jesucristo. Permítenos, oh Padre querido, abrir nuestros brazos y darte la bienvenida a nuestras vidas, y que nosotros podamos disfrutar de todas las bendiciones, pero contigo, Señor, en nuestros corazones, sin perder el enfoque de que nuestra meta, nuestro destino final, nuestro gozo maravilloso, nuestra felicidad completa es verte venir en gloria y nosotros poder irnos a morar contigo por toda la eternidad. Bendice a tu pueblo, bendice a los que están conectados con nosotros a través de las diferentes plataformas, y gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu mensaje. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.